El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En este Evangelio veo como dos lecciones que están interpoladas, están entrelazadas una y otra. Una son los de casa y otros son los de fuera. Nuestro Señor Jesucristo regresa después de haber hecho algunos milagros en otros lugares, regresa a su casa, a Nazaret. Regresa con los suyos, aquellos que le habían conocido desde pequeñito, que habían jugado con él, que habían participado de muchas actividades con su familia, pues que eran esos conciudadanos, esos amigos ahí del pueblo, como muchas veces en nuestras pequeñas comunidades, en el barrio, ¿no? Los conocemos. Y nuestro Señor Jesucristo llegará con el corazón de poder hablarles del Evangelio, de lo que tenía más importante. Toma esas escrituras, ese texto que habla del Mesías, el Mesías prometido. Y cuando tendría todas las ganas de hablar lo que tenía en el corazón, le pasa lo que muchas veces a nosotros nos pasa, que estamos luchando por ser buenos cristianos, estamos luchando por ser y seguir lo que es la voluntad de Dios, lo que nuestro Señor nos está diciendo, y a los de nuestra casa, qué difícil es predicarles, qué difícil es poder hablarles de cosas de Dios. Porque nos conocen de pe a pa, nos conocen con nuestras debilidades, nos conocen pues al 99%. Y como cuando conocemos nosotros a las personas, a esos que son familia, los queremos, los amamos, pero somos bien críticos, somos bien jueces con ellos. ¿Cuántas veces vienen señoras llorando porque
el marido le dice, ¿no rezas tanto? ¿No eres tan rezandera? ¿No vas tanto a misa? ¿No vas tanto ahí a la capilla? ¿No te arrodillas tanto? ¿Por qué siempre tienes tan mala uva? Y las pobres están luchando por ser buenas, por ser mejores, y vienen y, como no pueden llorar con el marido, lloran conmigo. Yo les digo, pues mire, dígale a su marido que gracias a Dios que van a la capilla, porque si no ya lo hubieran matado. Sí que resulta difícil. Y a Jesucristo le pasó también. A Jesucristo no le escucharon. Lo primero, cuando él empezó a hablar, pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es este que ha estado con nosotros? ¿Qué tiene de extraño? Viste como nosotros, habla como nosotros, tiene sandalias último modelo como nosotros. Es igualito que nosotros. Como que muchas veces nosotros creemos que Dios va a hablar de forma espectacular, mágica, y Dios habla entre pucheros, como decía Santa Teresa. Dios habla en el día a día. Y ahí está el esfuerzo para descubrir a Dios en esas cosas pequeñas. Ese es el reto. Dios nuestro Señor, desde luego que sí que vino a los judíos, vino a ese pueblo escogido. Les dio todo, nos da todo, pero muchas veces como que hacemos oídos sordos, muchas veces como que somos muy exigentes, muchas veces como que nos dejamos envolver por ese juicio crítico, por esa capacidad que tenemos de ser Sherlock Holmes, porque estamos con la lupa viendo el defecto del que tiene al lado, y no nos damos cuenta de todas las virtudes, de todas las veces que se entrega a mi marido y mi mujer, al cónyuge, a la familia, cuántos momentos de sacrificio. Nos damos cuenta del defecto y no nos damos cuenta de que en ese árbol hay tanta fruta buena. Dios nuestro Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y en este Evangelio pues hay la segunda parte. La segunda parte que pone ejemplo de dos personajes, esa sirofenicia, esa mujer, esa viuda que estaba a punto de morir y que Elías le hace el milagro del aceite del pan, que si hubiera sido con un poco de jamón hubiera estado el milagro, pero a tope. Pero bueno, nos quedamos solamente con pan y vino. Y ya, estuvo con pan y vino mientras se iba desertificando, se iba secando todos los alrededores porque no llovía. Y después del sirio, un sirio que era una persona no judía también, leproso, que también el profeta lo cura, también Eliseo le manda que vaya al río y en el río Jordán él se cura y Dios nuestro Señor le hace el milagro. Dios nuestro Señor no solamente viene por los de casa, viene por los de fuera. Dios nuestro Señor quiere, ama y se entrega ya muerto, no solamente por los que vamos a misa, sino por los que no van. No solamente por los que cumplimos la moral, y dentro de la moral, para nosotros la sexual parece que está en lo tope, no solamente para aquellos que cumplen esa moral, sino por los que no la cumplen, también ha muerto por ellos, también los quiere, también son hijos, también los ama. Dios nuestro Señor quiere la conversión de todos nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros para seguir el mandato de Dios? Algo que no es para nada complicado, algo que es bien sencillo, algo que te hace feliz, algo que llena hasta el último y hace vibrar hasta el último pelo de tu cabeza. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor nos pide? Lo mismo que dijeron en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, ese impacto que tuvieron los cristianos en ese pueblo romano tan culto, tan militarmente poderoso, tan desarrollado socialmente, mirar cómo se aman. Es el amor lo que nos va a hacer vencer. Y el amor no es el amor sentimental, sino el amor real. El amor que entrega, el amor que perdona, el amor que es justo, el amor que hace que yo dé lo que puedo dar y lo que no puedo dar se lo dejo a Dios. Ese es el amor cristiano y ese es el amor que convence. Ese es el amor que convenció en la vida de San Francisco de Asís.
Ese es el amor que convence en tantas madres y en tantos papás que se entregan a sus hijos. Eso es lo que nuestro Señor. Cuando estamos cerrados y no vemos el amor, somos estériles, somos desiertos. Cuando nosotros en nuestro corazón dejamos que el amor florezca, somos un jardín. ¿Tú qué quieres ser, un desierto o un jardín? Procura ser un jardín, pero si eres un desierto, procura que en tu desierto tengas oasis, porque si no vas a pasarla muy mal. Dios nuestro Señor viene por todos, por los de dentro y por los de fuera. Viene por los que escogió el pueblo judío, pero nunca se olvidó del pueblo que no era judío, porque Dios es un Dios para todos. Que Él nos haga comprender el misterio de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, el sueño de Dios. Y es que, como nos dice el Nuevo Testamento, todos se salven. Y para eso te necesita a ti, me necesita a mí y necesita a todos los que tengan un buen corazón. Que así sea.